Señor es muy bueno. Bueno, ¿y qué sucede cuando usted ha ministrado 4 horas por la noche? Ha estado por la madrugada glorificando al Señor. Ha estado en la mañana 1 hora predicando en la radio y después 2 horas y media y 3 horas en la mañana predicando y llega el momento de volver a predicar. El Espíritu de Dios es el que nos da fuerza. He hablado mucho sobre Abraham y quiero irme al versículo número 10 del capítulo 12 de la Biblia. Ustedes me dicen amén. Bendito es Adonai. Hay algo tremendo aquí en este verso. Vamos a leerlo. Estamos ahí. Que el Señor nos dé la sabiduría y nos guíe a partir de ahora. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. ¿Por qué el autor repite en el mismo verso hubo hambre y después era en gran manera el hambre? Ok, vamos a leerlo otra vez. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Yo quiero que aprendamos algo. Yo quiero que aprendamos algo. Allí los niños ahí tranquilos, por favor, en el santuario. Queremos un poco de paz. ¿No han notado algo tremendo aquí en este verso 10? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Ok. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, que cuando se trata de Egipto se dice descender. Y cuando se habla de Jerusalén se dice subir. Eso no lo sabía yo. Siempre cuando se menciona Egipto, descendió a Egipto. Pero cuando se habla de Jerusalén dice subieron a Jerusalén. Y subirán de año en año a Jerusalén, dice la Escritura, adorar al Señor. Pero cuando habla de Egipto dice descender. ¿Qué sucede aquí? Que Egipto representa las cosas de la carne. Egipto representa la esclavitud. Egipto representa la manipulación de las tinieblas sobre las almas. Jerusalén representa las cosas del Espíritu. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y hubo gran hambre y descendieron a Egipto. Descendieron a Egipto, no dice subieron a Egipto, dice descendieron a Egipto. Todo lo que está relacionado con Egipto tiene que ver con descender. Todo lo que está relacionado con Jerusalén tiene que ver con ascender. ¿Tú quieres ascender o quieres descender? Cuando hubo crisis descendieron a Egipto. Cuando hay crisis la gente de la iglesia se va al mundo. Porque piensa que en el mundo podrán encontrar las cosas que Dios no le puede dar. Aleluya, alaba su nombre. Hello. Y Abraham descendió a Egipto. Jacob descendió a Egipto. Todo tiene que ver con descender. Por eso Joseph le dice a los patriarcas, le dice, cuando ustedes se vayan de aquí a la tierra prometida, a subir a la tierra prometida, saquen a mis huesos, aquí no dejen nada. En Egipto no dejen nada. Saquen los huesos míos y de mis hermanos y llévenlo a Jerusalén.
Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Abraham tuvo en Egipto proféticamente como iba luego a salir el pueblo. Fíjense que Abraham desciende a Egipto y después sale de Egipto con ganado, con camello, con asnos, con vacas, con mucho oro y con mucha plata. Y con él sale un grupo de egipcios. Luego, cuando Joseph desciende a Egipto y entra Jacob con 70, al cabo de los años salen ellos con ganados, con oro, plata y también con siervos egipcios. Esto nos enseña que Dios tiene el poder para decirle a las tinieblas que suelte lo que nos ha robado por generación. El oro y la plata que tuvo que entregarle a los egipcios, a los israelitas se la habían robado, esclavizándolo todo el tiempo. Todo fue un pago por pago. El faraón mandó a matar a los niños menores de 2 años. El Señor me envió una plaga a los primogénitos. Egipcio le había robado el oro y la plata a los israelitas que habían estado en Goshen, habían sido tan prósperos y después terminaron siendo esclavos. Miren ustedes para que usted vea que a veces no siempre la prosperidad, no ser que viene de Dios, lleva a alguien a la esclavitud. ¿Cuántas personas han empezado la prosperidad y terminan esclavos del mundo? Yo quisiera darle un mensaje a la gente que no está aquí, pero no se lo puedo dar porque no están, se lo tengo que dar a ustedes. Ustedes no son culpables de esto, pero yo se lo tengo que decir. Quizá ustedes se lo dicen a otros. La primera pregunta es: ¿por qué cuando cometemos pecados nos aislamos de Dios? En vez de correr a Dios y decir que nos perdones, porque Dios está listo para perdonarnos y rescatar. Ok, la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que este mundo tiene un Dios. ¿Cierto o falso? ¡Aleluya! ¡Amén! Grite, grite, llénese de gozo. Dice que este mundo tiene un Dios que ha encegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Este mundo tiene un Dios. O tú estás con Hachén o estás con Satanás. Pero de eso de que estoy en el medio, eso no existe. Dios es el primero que no quiere verte en el medio. Dios no quiere los tibios. Estoy predicando. Tibio los vomito. Apocalipsis 3, versos 14 al 17. La gente cometen errores y ¿qué es lo primero que hacen? Dejar de ir a la iglesia, como si algo bueno estuvieran ganando. Prontamente el que anda como un león rugiente los devorará. Lot se salió de la cobertura de Abraham y ¿qué le pasó? Lot se hizo rico. Vamos a tener aquí un ejemplo de los prósperos que terminan en esclavitud. Lot era un hombre rico. Estaba al lado de Abraham, había crecido su ganado, tenía hasta pastores, ya era un gerente. Y era tanta la riqueza que tenía Lot. Dice la Biblia que tenía vacas, asnos, tiendas. Que le dijo a Abraham: toma todo lo que tú quieras y vete a la tierra. Mira a los lados y vete para allá a vivir. Y luego fue a parar a Sodoma y Gomorra. Imagínense usted el espíritu de discernimiento que tenía Lot. Que fue a parar a la meca de la idolatría de lo peor. Él creyó que eso era lo bueno. Allí se fue apagando la chispa de luz que había inyectado Abraham en él, porque Lot era un discípulo de Abraham. ¿Por qué? Porque se salió del árbol que lo alimentaba. Romanos 11:17 dice que hemos sido injertados en el árbol olivo, donde nosotros nos alimentamos de la rica savia, que es la palabra que fluye a través de los patriarcas del Mesías. ¡Aleluya! Si no me dicen aleluya aquí, imagínense usted. Aleluya quiere decir exaltado sea Yahweh. Cada que usted dice aleluya, usted dice exaltado sea Adonai. Y Lot terminó, digan conmigo, mucha riqueza fue Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra representa el pecado. El pecado va a destruir la riqueza que hay en ti.
desde los talentos espirituales hasta las cosas materiales. Te consume. Porque la fuente de la verdad, de la vida, está en Hashem. Está en el Eterno. Y cuando tú te separas de Él, lo otro que queda es sequía. Se va secando uno. Rápidamente la historia final de Lot, ¿cuál fue? Entró con mucha gente, digan conmigo, entró con mucha gente. Con pastores, ganado, riqueza, oro, plata. ¿Y cómo terminó Lot? Dios mío, saliendo con las 2 hijas y acostándose con las 2 hijas. Un incesto. Las 2 hijas se acostaron con él, tomaron vino y se acostaron. Ahí terminó toda la historia del otro. Y de ahí salieron los amonitas y los moabitas que vinieron después de destruir al pueblo de Israel. Fíjense a dónde la desobediencia, a dónde nos lleva. Dios le dice a Abraham que de Sara saldrá la promesa y le dice, Agar, porque Agar era una mujer lindísima. No se van a pensar que era una mujer linda, era la hija del faraón. Agar, llégate a Abraham. Y Abraham miró a Agar y dijo, wow, la mujer no. Sara, no me empuje, ya, no me empuje más. Está bien, ya está bien. Y de ahí salieron los ismaelitas y ellos no tenemos las torres gemelas. La promesa era Isaac. ¿Me explico? Si Lot se hubiera quedado con Abraham, no hubiera terminado en el bochorno que terminó. Acostándose las 2 hijas con el mismo padre. Imagínese usted. Hasta dónde llegó la cultura pagana de estas. La historia se repite. Caín se acuesta, una versión dice con su padre o con la esposa de él. Y termina maldiciendo a Canaán. Supuestamente el pecado había terminado, pero adentro del arca había gente con pecado. Y ese pecado salió. Y Lot, pensando que el mundo se había acabado, pensaba que lo único que existía era Sodoma y Gomorra. Y las hijas dijeron, bueno, vamos a reproducirnos porque se acabó el mundo. No, el mundo no se ha acabado. ¿Y dónde estaba Abraham? Y de ahí hay un incesto que va en contra de las leyes de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué tantas denominaciones y por qué tantas religiones? Todo el mundo quiere hacer su propia denominación. La palabra denominación quiere decir hacer tu propia nación. Todo el mundo quiere ser su propia nación. Todo el mundo dice decir la verdad. Pero la verdad está en la Biblia. Está tan fácil. A veces le digo al Señor, Padre, yo me quiero unir con otro ministerio. ¿Por qué no nos unimos 20 o 30 ministerios si de todas maneras no creemos lo mismo? Pero no. ¿Qué espíritu de división está reinando? Y qué duro romper el espíritu de división. A veces somos así como los caballos que nos ponen las cosas aquí. Y vamos aquí. Dios es uno solo, digan conmigo. Adonai Echad. Él es uno solo. Y todos nosotros queremos adorar al Señor. Voy a continuar con la historia de Abraham. Descender a Egipto es como descender al pecado. Por eso Abraham no mintió, sino tuvo que decir que su esposa era su hermana. En un momento en la Biblia, Abraham le llama a Lot su hermano también. ¿Por qué? Porque esos hombres no tenían temor del cielo. Y decían, me van a matar a mí, van a quedarse con mi esposa. Y él sabía la responsabilidad grande que tenía de reproducir. Porque el Señor le había dado una palabra. Entonces Abraham lo que estaba guardando y mirando era la visión que Dios le había dado a Abraham. Que le había dicho, en ti, en Sara, habrá una promesa, van a ser un Isaac. Y de él saldrán multitudes. Entonces Abraham decía, Dios me habló, yo tengo que cuidarme. Yo no puedo morir.
¿Está usted aquí conmigo? Bendito es el Señor. Entonces, la Biblia dice, había hambre y descendió a Egipto. Siempre que viene una crisis, la gente se quiere ir al mundo. Pero en la vida real todo es mentira. Porque la gente que se van de la iglesia terminan peor todavía. Se van secando. Y luego terminan como el loco cometiendo errores, adulterio y fornicaciones. Porque el enemigo empieza a trabajar en la mente. Bendito sea Adonai, el Señor. Alabanza a su nombre. Entonces, esta fue la cuarta prueba que pasó a Abraham. El hambre que hubo. Y Abraham descendió a Egipto. Dice allí la palabra. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Ve? Hermosa. ¿Qué mira los egipcios? Lo externo. Lo externo. La carne. En Jerusalén, que miran el espíritu. Los hijos de Abraham, los hijos de Dios, ¿qué vamos a seguir? Vamos a Génesis 26 un momento. Verso 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso se lo está hablando el Eterno a Isaac. Dice: por cuanto tu padre guardó ¿qué? Mis leyes, mis preceptos, mis mandamientos. Vamos al libro de Romanos un momento. Romanos capítulo 8. Hay hermanos que están batallando con los deseos de la carne en este ministerio. Señor tenga misericordia, siendo ya adulto y de estar comiendo carne, tiene necesidad que todavía le den leche. El verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la condenación no son para los que están en el Espíritu, sino para los que andan en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si la ley del Mashiach me ha librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es el Yetzer Hará, lo que se impone, la raíz del Yetzer Hará, de hacer lo malo. La rebeldía. La gente no se quiere someter. Cuando Agar salió del campamento y el ángel se le apareció a Agar, ¿qué le dijo? Regresa al campamento y sométete a Sara. Porque la Biblia dice, o dicen los sabios, los sabios dicen que Abraham era una persona que había instruido a los hombres y Sara instruía a las mujeres.
Es decir, Sara le daba clase a los hombres, enseñaba las palabras, las leyes. Y Sara enseñaba a las mujeres. Tenía una escuela de enseñanza. ¿Y qué hizo? Le dijo a Agar que regresara donde estaba Sara y sometiera a Sara, quien era la maestra. Y la gente han visto con ojos buenos salirse de una iglesia y pasar por 40 iglesias en menos de 3 años. O por 5. No, el ángel le dijo, regrésate al campamento. Sométate a Sara. Hasta que yo no te llame, tú no salgas de ahí. Y con todo eso, cuando salió, no salió bajo la promesa de Isaac. Yo me hubiera quedado todavía en el campamento con Abraham y Sara. La Biblia dice en el libro de Santiago, someteos a Dios, resistid el diablo y él huirá de vosotros. La gente no ha entendido eso. La gente dice, irse de donde está Dios, a seguir al diablo y él estará con ustedes. Eso es lo que muchos dan a entender en sus acciones. Someteo a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? ¿Cómo me someto a Dios? Todo el mundo dice, yo no me someto al hombre porque yo me someto a Dios. Espera un momento, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Sabes cómo Él trabaja? ¿Me explico lo que quiero decir? Por ejemplo, Dios nos enseña que tenemos que someternos a nuestros padres. Y tenemos que amar a nuestros padres como una promesa y un mandamiento. Yo tengo que someterme a mis padres y ser obediente a mis padres. La Biblia dice que el Espíritu de Elías vendrá adelante, volviendo el corazón de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres. ¿Cómo yo me someto a mis padres? Yo los trato bien, le doy amor, cariño, oro por ellos y le doy obsequios también. Porque hay hijos que dicen, papá te amo, pero no le mandan ni $10. ¿Cómo tú demuestras el amor por tu padre? Ven conmigo, en acción. Voy y le lavo la ropa, le llevo una bolsa de comida, le mando un dinero, le mando una postal, un beso, un ramo de flores. Trato de ayudarlo en todo lo que pueda. El amor se trata de acción, el amor no es besito. El amor se ve en la acción. Si yo te amo, yo voy a demostrar ese amor. Te voy a regalar un ramo de flores. Te voy a hablar bonito. Te voy a ayudar a fregar los platos. Voy a ayudar a cocinar. Voy a ayudar a limpiar. Voy a ayudar con los niños. Voy a ayudar aquí. Voy a ayudar allá. No te voy a esconder nada. Las cuentas de banco van a estar todas unidas. Así demuestro el amor. Igual que los padres espirituales que Dios pone en la iglesia. Por ejemplo, Yeshua, el Mesías, tenía un padre espiritual. La Biblia dice en Mateo 1:1 que Jesús, Yeshua, es hijo de Abraham, hijo de David. ¿Estamos ahí? Yeshua se sometió al Padre que está en los cielos y se sometió al linaje patriarcal también. Hello. Por ejemplo, cuando sanó un leproso que le dijo, ve y muéstrate el sacerdote para que hagas conforme a la ley de Moisés. Él no trajo desorden, él trajo orden. ¿Está usted aquí conmigo? La Biblia dice en Romanos 8 otra vez que ninguna condenación hay para aquellos que andan en el Espíritu. La gente no entiende bien. Ese versículo pareciera decir que no hay condenación. No, es para los que andan en el Espíritu que no hay condenación. Los que no andan en el Espíritu sí hay condenación. ¿Por qué la gente huye de Dios? Se creen que es un juego. Bendito es Adonai. Dice ahí, verso 3,
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. No condenó a la ley, sino al pecado fue el que condenó. Hello. Para que la justicia de la ley, dice justicia de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos tú y yo? Conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Qué le gusta a la carne? Las cosas, arriba, ya tú sabes. Ustedes saben. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto me está diciendo aquí. Mientras yo voy leyendo esto, se va descifrando la gente que son del Espíritu y los que no son. Porque la gente que son de la carne piensan en las obras de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Son los que siempre están hablando de la palabra. Son los hermanitos espirituales. Todo tiene relacionado con el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por mucho que quieran, no pueden. Solamente Dios te da la habilidad para cumplir la ley. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuánta gente vive conforme a la carne? Bendito es Adonai. ¿Cuánta gente vive conforme a la carne? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Escuche esto, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Es decir, Pablo aquí no está seguro si el Espíritu de Dios está viviendo en los italianos o los romanos a quienes envía esta carta. Dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, de Cristo, no es de él. Fíjense esto. ¿El Espíritu de quién? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Mashiach que está en nosotros. Ahí lo dice. Y en Gálatas 4:6 también dice, por cuanto envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Dice, el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo, Mashiach, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach, Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien claro que lo hablo. Porque son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Quién te está guiando? Escuche esto. Si el Espíritu de Dios está guiando, tú vas a hacer las obras del Espíritu, no de la carne. Ok. Vamos atrás otra vez. Abraham fue un hombre que marcó los tiempos. Marcó las generaciones.
Dios creó a Adán, se corrompió la humanidad. Llegamos hasta donde está Noé, la generación número 10. Noé, Dios lo vio justo delante de sus ojos. Y Dios le dice a Noé, por cuanto te he visto a ti. Fíjate, no dice ni a la esposa ni a los hijos. Sino a ti te he visto justo y recto en esta generación. Haz un arca y vendrá un diluvio, todos los animales, una pared de los impuros, 7 de los limpios y mételo en el arca, etcétera, etcétera. Hay uno que escribió en YouTube. Dice, yo no creo en Dios. Y empieza a hablar ahí. Dice, primeramente todo lo del arca es una mentira. Ahí donde metieron los osos polares y donde metieron las ballenas y todo eso. El tipo quería que me metiera una ballena en el arca. ¿Te das cuenta de la gente que están? ¿Te das cuenta? La internet puede ser un beneficio, pero puede ser un perjuicio. Si no tienes un espíritu de discernimiento, te van a confundir. Bendito es Hashem. Abraham vivió en el espíritu por la fe. Abraham es considerado un patriarca, padre de la fe, padre de multitudes. Dios le pone una letra de su nombre y se llama Abraham. ¿Qué quiere decir? Padre de Aram o padre de multitudes. Y le pone esta G, ¿verdad? Que es parte del nombre del Eterno en el nombre Abraham. La Biblia dice, lo enseñaba yo, volvemos a Génesis 12. ¿Cuántos saben que Abraham era un evangelista? A ver, ¿cuántos no saben que Abraham no era un evangelista? Bueno, ¿cuántos creen que Abraham no era evangelista? ¿Cuántos creen que Abraham era evangelista? ¿Cuántos creen que Abraham predicó el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Ok? Pero no siempre el evangelio es buena noticia. En el libro de 2 Samuel alguien se le apareció a David predicando buenas noticias y lo mataron. Porque estaba mal el hombre. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si el evangelio es solamente buena noticia, pues uno puede creer que es una buena noticia que te van a enseñar, te van a invitar a un party, por ejemplo. El problema es si la buena noticia en qué está basado. Entonces, la buena noticia que Abraham predicó estaba basado en que él pudo relacionarse con el Dios que creó los cielos y la tierra y poder comunicarle a esa generación que se arrepintieran de adorar a los ídolos y de hacer hechicería, brujería, astrología y toda esa cantidad de brujería, hechicería, santería, vudú, todas esas cosas no salieron de ahora, eso viene de años. Y Abraham dijo, arrepiéntense de todas esas cosas. Porque hay un Dios que guía los cielos y la tierra, que hizo todo esto que ustedes ven. Y por eso dice entonces en Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Digan conmigo, ahí dice, y las personas que habían adquirido en Harán. En la versión hebrea dice, y las almas que habían ganado. Es decir, Abraham había ganado alma y Abraham llega un momento y dice, bueno, Dios me habló, el Dios que yo le he predicado tanto me habló, me dijo que me saliera de todo esto, porque todo esto, aquí ya no hay nada que hacer, aquí hay que mudarse, hay que salirse de aquí hay mucha brujería, aquí esto es un sistema idolátrico, Dios me está llevando a una tierra que fluye leche y miel, ¿dónde está la tierra? No sé. Le dio provisión tampoco, le dio un mapa tampoco, le dio un GPS tampoco, un celular tampoco, le trazó un mapa tampoco, sabe para dónde vamos tampoco. Y no importa, Padre Abraham, nos vamos con usted de todas maneras. La Biblia dice que la gente que vivía en la primera iglesia primitiva vendían las casas y traían el dinero a los apóstoles. Imagínate tú. ¿Quién hoy vende una casa y le trae dinero al apóstol?
No le llegamos ni por los tobillos a los creyentes de aquella época. Si usted va a pedir avivamiento, lo primero que tenemos que empezar a deshacernos de las cosas que tenemos que nos aguantan entonces. Y predicar ya este mensaje que estoy predicando, ya esto es un peligro ya. Porque van a decir, ya el pastor va a empezar a pedir dinero ya. Ya el pastor me va a empezar a pedir ya lo que tengo. Y lo que usted tiene no es de usted, Dios se lo dio. Pero yo le predico la Biblia. La Biblia dice que vendían las casas y se la traían el dinero. Esa gente era gente que creían de verdad. ¿Usted me entiende? Hoy los creyentes, mira, discúlpeme a mí, hermano. A mí me ha tocado predicar una generación, ay Dios mío. Yo creo que era mejor predicar en el primer siglo que en este. ¿Usted está conmigo? Porque en el primer siglo la gente oraban sin cesar. Eso era tremenda bendición. ¿Y qué hace falta? Dinero para el evangelio. Arriba, vende la casa. Tranquilo, nos vamos a vivir para casa de Pepe. Nos metemos 8 adentro. Dale todo el dinero a los apóstoles que crezca el mensaje del reino. Por eso cuando esos apóstoles a donde quiera se movían, los demonios decían, de uno en fondo nos vamos todos. Porque por ahí vienen los apóstoles ya. Por ahí viene la gente. La gente le creía. Dice la Biblia que mandaron a buscar 7 meseros para que sirvieran las mesas, para que sirviera. Y esos 7 dijeron, no es bueno que nosotros sirvamos la mesa teniendo este evangelio. Vamos a buscar 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Imagínese usted. Y estos hombres, incluyendo Esteban, Felipe, que fueron escogidos, fueron a los brujos, fueron a todos. Y eran los que escogieron para limpiar las mesitas, para servir. Imagínate tú los demás apóstoles cómo caminaban. Vean conmigo, necesito fe. Esto está vacío aquí porque aquí no hay fe. Tenemos fe. Al 10% estamos. No estamos ni trabajando al 40%. Al 50%. Por ejemplo, usted fue ahí conmigo. Yo no voy a hablar de todos los milagros que Dios hizo aquí. Porque Dios es el que hace los milagros. Yo no hago nada. Dios lo hace los milagros. Usted fue ahí conmigo. Usted vio los milagros que Dios hizo. ¿Tú crees que vale la pena o no vale la pena financiar este ministerio para que se salve la gente y se sanen? No había una mujer que decía, yo no aguanto más el dolor. Tengo metales en la espalda, no aguanto más. Y Dios no lo sanó. Usted no se satisface dando todo lo que usted tiene para que los ministros vayan y sanen a las personas y muestren el poder de Dios para que los que no crean, crean, y para los que están enfermos se sanen. Pero no camina. Hasta ahí llegó anoche. ¿Me explico? Es una máquina que se mueve. Hermanos y hermanas, fe, digan conmigo fe. Ya, Padre, aumenta mi fe. Ya que ni puedo yo, auméntamela tú. Abraham es llamado el padre de la fe. Pasó 10 pruebas muy fuertes. Pero algo que me llama a mí la atención de Abraham es que Abraham era un hombre que confiaba en lo que Dios le decía y lo creía y lo vivía. Hello. Porque la Biblia dice, salieron de Harán hacia Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántos ministerios comienzan pero no terminan? Ojo, él tenía un equipo que lo estaba apoyando. La gente que habían creído en su mensaje estaban con él. Eran personas de fe. ¿Y por qué no podemos nosotros ser gente de fe también hoy? Mira, viene una persona y se sana. Dios hace un milagro. Pero reunir 10 personas aquí, no sé cuál de los dos sería un milagro. Si traer 10 personas a este ministerio o ver un pie crecer completo, que no tenga nada y salirse para afuera así crecer. Si tú vas a un médico, el médico te dice, yo te traigo 10 personas rápidas. Pero yo no puedo hacer crecer un pie. Porque no podemos ni tenemos cómo hacerlo. Así que yo te puedo conseguir 10 personas. Y yo soy al revés. Yo le digo al médico, yo sé que quién puede hacer crecer un pie. Pero y las 10 almas no llegan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el negocio de Dios es ganar almas porque Él quiere vivir dentro de las personas? Él quiere transformar las personas. ¿Te das cuenta que la iglesia no es un edificio? El edificio somos nosotros. Dios no habita en las paredes, Dios habita en el ser humano. Dios quiere transformar al alcohólico, al delincuente, al drogadicto, al que está
el que se siente cansado, Dios quiere salvarlo. Dios no quiere salvar esa silla. Esa silla no se va a salvar, eso no tiene ni alma, ni espíritu, ni cuerpo. Dios quiere recuperar al ser humano. Yeshua dijo, yo no vine sino a buscar los perdidos. Nuestra misión es ganar almas. Nuestra misión es enseñar, pero también ganar almas. Primero ganar almas y después enseñamos, porque si no tenemos alma, aquí le vamos a enseñar. Hello. ¿Habrá alguien aquí que tiene fe? No me levante la mano, por favor. Alguien que tenga fe de creer. Si la gente no guarda el Shabbat, ¿qué fe van a tener? Empezando por ahí. Nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios y decir, ¿qué tipo de fe tengo? Y si Dios me dio esa fe, porque Dios nos dio una medida de fe a cada uno, ¿para qué esa fe? Esa fe para conquistar, para ganar gente. Abraham era una persona apasionada por las almas. Dios le dice a Noé, voy a destruir el mundo. Y dice Noé, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacer un arca? Voy a hacer el arca. Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Por favor, no lo hagas. Abraham era un intercesor. Era una persona que amaba las almas. Abraham vivía en un lugar que le decían 4 caminos. Y veía a la gente venir y decía, no bañense y coman aquí en mi casa. Tenemos hoy de todo, vivimos una sociedad saturada de cosas materiales. ¿Y cuándo fue la última vez que invitamos a alguien a comer? No a mamá, a papá, sino a alguien, un no conocido, alguien que realmente esté necesitado. ¿Estamos viviendo el Evangelio de Dios? ¿Estamos viviendo el Evangelio de Dios? ¿Estamos predicando? ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos haciendo el bien? ¿Estamos ayudando al necesitado? Estamos incrementando, estamos creciendo, estamos buscando, estamos orando más. Estamos sirviendo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Estamos sirviendo. Estamos siendo transparentes delante de Dios. Hello. Dios ama al ser humano. Dios ama al ser humano, pero Dios no ama el pecado. El Señor no ama el pecado. Dios ama al ser humano, pero Dios no ama al pecador. Es decir, cometemos pecado, pero estoy hablando del pecador que siempre está cometiendo el mismo error, el mismo pecado, sabiéndolo. Sabe que esto está mal y lo continúa haciendo. Señor quiere que nuestras vidas sean transformadas. Señor quiere que nuestras vidas sean cambiadas. Ese es el mensaje que nos está dando. No podemos esperar a verlo otra vez. El Shabbat que viene, el sábado que viene. A ver quién es el que llega y quién no es el que llega. ¿A quién impulsamos a venir para que llegue? Yo le decía ayer a los hermanos, estuve en el Perú. La gente del Perú de la iglesia no tienen carro. A esa iglesia que fui tenía 2,000 miembros, venían en autobuses y en visitaxis. Eso. No tenía techo, había mucho frío, 50 grados la temperatura y estaba ciñendo, nadie se movía, ni para ir al baño. Porque cuando se está predicando la palabra, nadie se tiene que mover. Cuando se está adorando, nadie se tiene que mover en el santuario. Hermano, si usted supiera que aquí en el medio del santuario, en medio de la alabanza, la gente están tirando esa foto. Están jugando. Yo los veo. Qué falta de respeto, hermano. Hermano, estamos predicando realmente un evangelio. Por favor, de amor, pero de santidad. Tengamos temor de Dios. Tengamos temor del cielo. Busquemos de Dios de verdad. Hagamos lo que Dios, el Señor dijo. Cuando yo venga, yo quiero ver frutos en tu árbol. A ver, dime dónde están los frutos. No veo ningún fruto. Ok, si Dios dijera que los frutos son los discípulos, ¿cuántos discípulos cada uno que estamos aquí tenemos? A ver, cada uno de los que está en el santuario, ¿cuánto dice? Yo tengo un discípulo, uno, aunque sea.
que va a mi casa, yo le enseño la palabra y viene a la congregación. Y si le preguntara cuándo fue la última vez que tuvo un discípulo, ¿qué le diríamos? Dios le está hablando a ustedes, no soy yo. El Señor está hablando a través de su palabra. Ok, termino con esto. La fe griega es una fe intelectual. Creo en la filosofía, en lo intelectual. La fe hebrea es completamente diferente. Es una fe que te lleva a accionar. Lo que yo he creído lo van a ver cómo lo voy a hacer. ¿Me explico lo que quiero decir? Como este hombre que saltó a 150,000 pies de altura. Me voy a tirar, fue y se tiró. Si yo creo en el evangelio de salvación y sanidad, lo voy a hacer. Me van a ver en acción. Creer no es todo. La palabra el que crea será salvo no es completamente la palabra que en castellano, en el español conocemos. Oh, tú crees y serás salvo. Esa palabra está mal traducida al español. Es los que sean fieles y firmes. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, el que venciere, será salvo. Es un camino, es un trabajo, es una dedicación. Hermanos, yo veo las pirámides que han traído dentro de las iglesias. Pirámides esas que tú das 200, 400, 500, 800 dólares. Hermano, como se reúne gente para hacer conferencias por dinero. Pero hermanos, cuando usted le va a hablar a alguien del evangelio, si llega uno es mucho. O si alguien va a dar una conferencia del evangelio, uno entre 1,000,000. Pero si vamos a una conferencia para promover un negocio y aún dentro de la iglesia la gente llega. Despierta, pueblo. Despierta, pueblo de Dios. Vivamos un evangelio transparente y no mezclado. Seamos como Abraham, copiemos de él, imitemos a Abraham. Se salió de la idolatría, del mundo de la mentira, de la avaricia. Mira, hoy la gente quiere irse de la iglesia a donde está el dinero. Abraham era rico y hizo al revés. Dejó la riqueza por seguir a Dios. Moisés era rico, dejó todo el palacio y se fue al desierto. Hoy la gente son al revés, dejan el desierto y se van para el palacio. La Biblia dice que Yeshua era siendo rico, se despojó y se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Fíjate cuánto hay en la Biblia dicen que son ricos y se despojaron de la riqueza para buscar de Dios. Hoy la gente se despojan de la pobreza y se van a la riqueza y se olvidan de Dios. Te hablan más de cualquier cosa que del evangelio de Dios. Hacen más discípulos para pirámides y cosas que no son servicios. ¿Me explico lo que lo estoy diciendo a usted? Dios quiere que usted sea bendecido. Busque del Señor y Dios te va a bendecir. Busque de Él y Él te va a bendecir. Amén. Bendito sea el Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie. Bendito es Adonai. Les recordamos a todos los hermanos que desde las 10:30 de la mañana tenemos aquí clase hasta la 1. Amén.